La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar, atención, del síndrome de burnout o burnout, cuando el cerebro no da más. Vamos a hablar con el doctor Néstor Girala, especialista en psiquiatría general de adultos. Y vamos a ver esta placa para saber qué es el burnout. A ver. La palabra burnout, contracción de burnout, literalmente quemado, puede asociarse con populares expresiones como estoy fundido, agotado, no doy más, tirar la toalla y hasta el infantil, no juego más, referido a un límite que se ha traspasado y que pone en serio riesgo la integridad física y emocional. Es un trastorno emocional provocado por el trabajo que conlleva graves consecuencias físicas y psicológicas cuando se somatiza. Es el principal originador de numerosas bajas laborales. El síndrome de burnout, a veces confundido con el estrés laboral, ha sido definido por los especialistas como el nuevo mal del siglo. Y de esto vamos a hablar en instantes nada más con nuestro entrevistado. Ahora, al inicio del programa, nosotros agradecemos a las marcas que están apoyando a nuestro programa y hacemos nuestro ejercicio de la gratitud, agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Y podemos seguir agradeciendo. Recordemos que es de bien nacido ser agradecidos. De esta manera, con este optimismo, con el bienestar que nos produce agradecer algo, comenzamos el programa. Hacemos un pequeño corte, a la vuelta ya estoy con nuestro invitado, el doctor Néstor Girala, especialista en psiquiatría general de adultos. Con nuestro invitado, el doctor Néstor Girala, él es especialista en psiquiatría general de adultos, doctor en medicina y cirugía de la Universidad Nacional de Asunción, doctor en medicina y cirugía de la Universidad de Navarra, Pamplona, España, premio extraordinario de doctorado, profesor titular de la Cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA y especialista en psiquiatría en la Universidad de Navarra, Pamplona, España. Bueno, este es el currículum de nuestro invitado, doctor Néstor Girala. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muy bien, encantado de estar aquí. Muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí. Y yo le decía antes de comenzar el programa en el corte, hace mucho que no venís, doctor. Sí, yo pensé que, no sé, 1 año, 2 años. La última vez que vino creo que fue en el 2009. Sí. Qué bárbaro. No podemos ser así. Por favor, Betty, anotá el nombre del doctor. No, pero qué rápido, increíble. Es como pasa el tiempo. Y bueno, qué gusto tenerte acá, igualmente, doctor, de vuelta. Y sobre todo para hablar de este tema, el síndrome de burnout cuando el cerebro no da más. Así es. Así es. Ese se quema, ¿verdad? Cuando sentimos así que sale un en realidad mito. No se quema el cerebro, pero uno se queda sobrepasado por las circunstancias, ¿verdad? Es una descripción de un modo de manejar el estrés, de un modo de quebrarse ante el estrés, que no es propiamente un diagnóstico médico. El síndrome de burnout es una descripción, una forma de estrés psicosocial. Creo que es muy relevante porque es una buena descripción de cómo la gente se quiebra con su trabajo a veces. Sí. Y después un término muy usado en el mundo laboral y en el mundo empresarial para describir una situación concreta de la que vamos a ir hablando. Así mismo. Bueno, y esto le puede pasar a cualquier persona dependiendo de cómo haga sus recreitos o pueda desenchufarse de las cosas o no, o es nada más que le pasa a todo el mundo que trabaja mucho. Bueno, esto originalmente se describió en los años 70, referido a la gente que trabaja atendiendo a otra gente. Desde médicos, enfermeras, dentistas, policías, hasta servicios de atención al público de empresas grandes.
porque el trato con las personas es especialmente estresante y emocionalmente demanda mucho. La definición después se fue ampliando y actualmente se aplica a mucha gente que vive desmotivada por su trabajo y a otras situaciones fuera del ámbito laboral, como cuidar a un enfermo, cuidar a un abuelito con demencia que en la casa a veces genera un agotamiento muy grande, ahí también se habla de burnout, y en otras labores, pero generalmente es referido al trabajo o a situaciones muy peculiares de trabajo, entre comillas, que pueden ser en la casa. Bueno, nosotros tenemos algunos materiales que queremos mostrarles al público, mostrar a nuestro entrevistado y después él nos va a decir si está correcto o no. Vamos a ver el primer material, doctor. Vamos con este primer material, por favor. ¿Quién está en riesgo de padecer el síndrome de burnout? A ver. ¿Quién está en riesgo de padecer el síndrome de burnout? Puede ser más propenso a experimentar el síndrome si se identifica tan fuertemente con el trabajo que le falta un equilibrio razonable entre su vida laboral y su vida personal. Intenta hacer todo para todos. Trabaja en empleos relacionados con actividades que vinculan al trabajador y sus servicios directamente con clientes. Esto no significa que no pueda presentarse en otro tipo de labores, pero en general, doctores, enfermeras, consultores, trabajadores sociales, maestros, vendedores puerta a puerta, encuestadores, oficiales de cobro y otros muchos oficios y profesiones tienen mayor riesgo de desarrollar la condición. Siente que tiene poco o ningún control sobre su trabajo. Su trabajo es monótono. ¿Está correcto eso? Sí, es así, son las situaciones de más riesgo. Lo que tienen en común estas situaciones es la atención y el trato a la gente. Porque cuando uno empieza a atender problemas o quejas de la gente, realmente es abrir una puerta que no tiene final, ¿verdad? Claro. Porque la gente tiene continuamente problemas y después que suponen una carga emocional. Quien haya cuidado a algún enfermo una noche, que se queja de dolor durante la noche, o quien haya formado fila para quejarse en una empresa, en un servicio de atención al cliente, se va con toda la carga de rabia. Hay un empleado que está escuchando a uno detrás de otro, uno está esperando el turno para ir a dispararle al empleado las quejas. Sí. Siempre hay mucha carga emocional en la atención, en la atención interpersonal, sea por temas de salud o sea por otros temas. Eso le añade un plus de desgaste, un plus de estrés emocional al tema. Y después que en el trato con la gente parece que todo el tiempo del mundo no alcanza, ¿verdad? Claro. En algún momento hay que dejar el trabajo, hay que tomarse un respiro. Sí. Y la secuencia original que fue descrita para este síndrome es primero el sobreinvolucramiento con el trabajo, que a uno le va haciendo desvalorizar y tener en menos el tiempo dedicado a otras cosas, a la familia, al tiempo recreativo, etc. A veces por un espíritu demasiado competitivo, a veces por un cierto sentido de culpa o de estar perdiendo el tiempo. Entonces la gente se sobreinvolucra con el trabajo después y ahí de alguna manera corta sus defensas para lidiar con el estrés. Y el trabajo a uno le acaba agotando, el estrés le va sobrecargando hasta que llega un momento en que uno siente que ya no puede con lo que tiene que hacer. Que cada mañana es un desafío levantarse, cada día es un desafío enfrentar el trabajo, que uno no puede dar respuesta a todos los problemas que se están presentando. Y por otra parte, uno no encuentra dónde va a tener el alivio porque fue dejando las otras cosas, ¿no? Entonces llega un momento en que cuando uno se quiebra con el síndrome de burnout, no solo tiene todas estas sensaciones negativas, sino una especie de, a veces se describe como despersonalización. Ver las cosas y ver los problemas de la gente como si fueran una serie de trámites que hay que hacer. Entonces la persona que viene con una queja, uno ya no siente la empatía emocional con el que se queja, sino que uno ve un trámite, un formulario que hay que llenar o una receta que hay que hacer y despachar y a otra cosa, ¿verdad? Entonces el trabajo pierde un montón de color y se convierte en una rutina gris de ir completando una cosa detrás de otra. Claro. Se vuelve algo impersonal. Claro. Eso a lo mejor del otro lado del mostrador parece inhumano, parece desconsiderado, pero de este lado es una especie de saturación emocional en que uno ya se quedó insensible. Ese es el extremo, ¿verdad? Pero se llega ahí por el sobreinvolucramiento, por el exceso de tiempo, por haber cortado otros medios de defensa natural como es la vida de familia, el tiempo de descanso, etc. Y escuchar las quejas de tanta gente. O sea, ¿te imaginas los pobres atención al cliente en Ande cuando se corta la luz, por ejemplo? Sí.
re-burnout, están todos ahí. Sí, yo pongo el ejemplo de los cajeros también, porque el tema de disponer del propio tiempo, ese es un factor clave de estrés laboral. Cuando uno es dueño de su tiempo, uno tiene menos estrés. Absolutamente. Entonces, si uno está en una caja, en una fila de 20 personas, que siempre hay 20, claro, no tienes que pensar 4 veces para irte al baño. Sí. Y te vas y todo el mundo te mira mal después. ¿Dónde Sí. se fue este desgraciado? Agarras tu celular para ver un mensaje y ya vienen las quejas después. Entonces es una especie de... ¿Viste las antiguas galeras donde remaban los esclavos y les latigaban? Sí, cierto. Ese tipo de trabajo en que uno no puede levantar la cabeza porque no se puede. Hay demasiada presión. Entonces no disponer del propio tiempo es un factor terrible. En el trabajo. Nadie se pone a pensar en eso, porque 1000 veces he ido al banco y también soy de la que, ay, ¿por qué se va al cajero si mira la cantidad de gente que estamos acá, de personas, ¿verdad? Pero el pobre cajero o cajera también tiene que ir al baño a ver algo, qué sé yo. Justamente esa es una de las claves de solución. No depende de una situación personal nomás, salir o prevenir el síndrome de burnout, sino que tiene mucho que ver con la estructura de la organización. Por ejemplo, un modo de salir de eso es lo que se está usando cada vez más en lugares que sacar números, uno espera sentado, los cajeros se van alternando, entonces la y ya no se les ve a los cajeros también ahora, hay un y deja de ser librito ese cajero biselado. que está ahí que me tiene que atender y uno Claro. pasa a depender un poco de todo, se diluye esa sí. relación tan presionante de uno a uno que es como cuando Sí. uno hace fila, ¿verdad? Entonces la estructura de la organización hace mucho también al estrés. Bueno, este es el burnout, entonces es lo que estamos aprendiendo, este síndrome o síndrome, y el nombre dice que se quema, ¿verdad? Burnout es quemarse, pero es cuando ya, es lo que pensamos nosotros, decimos, no, este está súper estresado, ya va a explotar en cualquier momento, eso es. Así es. Bueno, tenemos que hacer un pequeño corte. A la vuelta vamos a continuar hablando con el doctor Néstor Girala de este tema, el síndrome de burnout, cuando el cerebro no da más. Volvemos ya. Seguimos hablando acá y llegamos a la conclusión, llegué a la conclusión de que es más fácil todavía ahora quemarnos el cerebro, el síndrome de burnout, con el tema de los smartphones, no solamente el tema de la computadora, sino el smartphone que tenemos, y nadie deja su celular en ningún lado, está con nosotros permanentemente, y entonces, no sé, a los médicos le llamás, le envías un mensaje, la gente está más, que es bueno estar conectada, pero no hay un respiro. Entonces, esto también ayuda al síndrome de burnout. Es así, porque tenemos esa inclinación, una necesidad humana básica es la comunicación, Sí. ¿verdad? Pero es del tipo de necesidad como los dulces, las carteras o los zapatos para las mujeres, y la comunicación es una necesidad que no tiene fondo. Entonces, Sí. cuando más medios de comunicación hay, todos nos metemos más en los medios de comunicación. Sí. Y cada vez cuesta más tener un rango de atención un poco más amplio. La gente ahora ya no lee algo que... ¿Viste en los grupos de WhatsApp cuando alguien manda un mensaje Sí. un poco más largo? Siempre se queja la gente, Claro. es muy largo, no Sí. leí. Estamos acostumbrados a tener la atención cortita Cierto. en mensajes pequeños. Todo nuestro modo de encarar la vida ahora es en cápsulas de información. Cada vez más difícil sentarse a leer un libro porque uno ya quiere que esté todo resumido, si es posible. Sí. La gente más joven se está entrenando de esa manera y uno espera respuestas rápidas y comunicación constante, porque están los medios y la expectativa de la gente crece tan rápido como los medios de comunicación. Entonces, te decía antes que en muchos trabajos la gente está más acosada, entre comillas, por los clientes o por los pacientes o por los reclamos gracias a los medios de comunicación. Entonces, en algunas profesiones cada vez hay menos escapatoria, Claro. o menos tiempo libre, ¿verdad? Claro. Porque hay una expectativa de poder consultar en cualquier momento, de querer tener una respuesta rápida,
de hacer Sí. consultas mínimas de la que la Bueno, y hay comunicación sea jefes también fluida. que son requemadores Hay de jefes que son cerebro, requemadores, burnout sin duda. total, porque no le dejan en paz, se acuerdan de algo a las 11 de la noche o a las 12, o a lo mejor tiene insomnio y ahí le escribe a la secretaria o al socio o al empleado, lo que sea, mañana tal cosa, y es una invasión de A ver, territorio. pero decime si no pasa. Con el jardinero, el domingo a la noche, no te olvides de venir mañana. El plomero, te escribí desde el viernes Sí. y no me contestaste, domingo a la tarde. Sí. ¿Verdad? Y mil cosas más, ¿verdad? Pero Cierto. uno dice, no es necesario, pero como está el medio de comunicación, Sí. aprovecho para no olvidarme. Y así se va haciendo cada vez más Cierto. invasivo el trabajo dentro de la privacidad de la gente. Y eso no es tan bueno. Así mismo, bueno. Qué bárbaro, el síndrome de burnout, estamos aprendiendo. Vamos a ver ahora este otro material que habla de los síntomas. Antes de que salga el humito en el cerebro, vamos a ver estos síntomas. Síntomas: agotamiento emocional, un desgaste profesional que lleva a una pérdida de energía, fatiga a nivel físico y psíquico, despersonalización. Se manifiesta en actitudes negativas en relación con los usuarios clientes. Se da un incremento de la irritabilidad y pérdida de motivación, falta de realización personal, disminución de la autoestima personal, frustración de expectativas y manifestaciones de estrés a nivel fisiológico, cognitivo y comportamiento. Es así. Es así. Agotamiento emocional, despersonalización y falta de realización personal. Tal vez la parte más llamativa es la parte emocional, ¿verdad? El sentirse no solo sin energía, sino con ese ánimo oscuro y amargo respecto al trabajo, ¿verdad? El síndrome de burnout se distingue de la depresión, pero muchas veces cursa con depresión, ¿verdad? Si es síndrome de burnout sin depresión, ese malestar emocional debería estar limitado al trabajo, y los tiempos sin trabajo uno debería estar bien emocionalmente. A veces el agotamiento es tal que el síndrome de burnout lleva a la depresión, entonces uno como que nunca levanta cabeza aunque no esté en el trabajo, ¿verdad? Nunca se recupera emocionalmente. Eso ya es una depresión, además del síndrome de burnout. Sí. Es lo que decíamos antes de esa especie de alienación emocional o despersonalización, ese estar irritable. El cliente, en vez de ser, o la persona que viene a una queja, es una molestia y es un trámite, ¿verdad? Eso se nota mucho en el trato, y en las empresas es una gran preocupación porque implica maltrato al cliente por parte de los empleados, ¿verdad? Y algo más que a lo mejor faltaba aclarar en el cuadro es la eficacia laboral decae, la productividad laboral es menor, porque uno tiene menos atención. Al no haber motivación para trabajar, el trabajo se va dejando a medias y la propia capacidad cognitiva de las personas que tienen burnout decae. Entonces la productividad laboral también cae, además de lo emocional, de la satisfacción y de la calidad de atención a los demás, ¿no? Bueno, y esto que estamos, el nombre nos llamaba la atención, pero ahora que estamos investigando y el doctor nos está contando, es algo que a lo mejor ya tuvimos también, ¿verdad? O por lo menos conocemos a gente, o a lo mejor te estás sintiendo identificado y dices, Dios mío, estoy a punto de tener el síndrome de burnout, ¿verdad? O sea, ya un mito en el cerebro. Bueno, vamos a ver las causas del agotamiento en el trabajo. A ver. Causas del agotamiento en el trabajo. Las causas más comunes son la falta de control o incapacidad de influir en las decisiones que afectan a su trabajo, expectativas laborales poco claras, la persona no está segura de su grado de autoridad o la de su superior, la dinámica de trabajo disfuncional, trabaja con una persona conflictiva, se siente menospreciado porque no se reconoce su esfuerzo, mal ajuste de empleo, el trabajo no se ajusta a sus intereses y habilidades. Los extremos de la actividad, un trabajo monótono o caótico, necesita energía constante para permanecer centrado, lo que puede contribuir a niveles más altos de fatiga y agotamiento. Desequilibrio entre la vida laboral, familiar y social. El trabajo ocupa gran parte del tiempo y esfuerzo, y no se tiene tiempo para estar con la familia y amigos. Así es, cuesta conservar ese equilibrio entre la vida personal y la vida laboral, ¿verdad?
justamente uno de los mejores antídotos para el síndrome de burnout es tener una vida social con la familia, con los amigos, en general una vida social sólida, ¿verdad? Que sea un momento de esparcimiento, de tranquilidad y que uno le pueda dedicar el tiempo suficiente. Eso implica ponerle un límite al horario de trabajo, implica tener la cabeza limpia de trabajo los fines de semana, ¿verdad? Por otra parte... ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? El desenchufarte, Sí. ¿verdad? Ahora ya no estoy trabajando, ahora voy a disfrutar de mi familia o mi fin de semana, pero muchas veces estamos conectados todavía. Sí. Y el otro tema es hacer redes sociales dentro del propio trabajo, sentirse parte de un grupo y sentir que uno tiene el apoyo de los compañeros de trabajo, ¿verdad? No solamente que es un rejunte de personas haciendo lo mismo, sino que de alguna manera uno puede compartir las quejas, las inquietudes y a lo mejor hacer presión juntos para cambiar algunas cosas. La peor sensación de impotencia yo creo que se percibe mucho del lado del cliente, digamos. En una empresa pública o en una macroempresa privada donde uno va con una queja y parece que rebota de todas partes. Y De que a acá nadie te le mandan importa. allá y a nadie le importa. Bueno, imagínate el empleado en una empresa grande o en una empresa pública que ve que su rol es fallido o que tiene un lugar, su engranaje dentro de la empresa no está bien. También se va de acá para allá y no puede cambiar nada. Tiene que bancarse la situación que le tocó, ¿verdad? Que a lo mejor es un trabajo con el que él no se siente satisfecho, que se podría hacer de otra manera, que es redundante o que está en el freezer, pero a veces uno tiene que bancarse la situación porque no hay otra. Eso es muy desgastante, emocionalmente. A lo mejor no se puede decir que uno termina cansado de haber trabajado, pero sí emocionalmente desgastado. Y eso predispone mucho al burnout. Y la gente que trabaja en un lugar que no le gusta el trabajo que hace, pero es el trabajo que consiguió y tiene que trabajar, eso ayuda también a tener este... Ayuda al burnout. El tema, acá una de las claves es la capacidad de adaptación. Capacidad de adaptarse a lo que uno tiene. A lo mejor uno no puede cambiar la realidad, uno puede cambiar la actitud. A veces uno puede cambiar la actitud con la que hace las cosas, a veces uno puede modificar un poco la realidad que tiene, a veces uno puede encontrarle un twist al trabajo para que sea más interesante. A lo mejor es monótono hacer todos los días lo mismo, pero uno puede hacer una estadística de lo que hace y eso abre los ojos a los demás o a muchas cosas de organización. Entonces, cuando uno tiene iniciativa, las cosas pueden cambiar. Uno de los temas de burnout es que uno ya quemó la iniciativa, el entusiasmo, uno ya entró en una etapa gris de rutina en que uno se siente en un túnel del que no puede salir. Eso es el burnout. Qué ya es la etapa en que uno hizo todos los esfuerzos y ya se le acabó la pila. Y ahora lo único que quiere es que sea la hora de salir del trabajo porque ya lo único que quiere es salir de acá. Y se aguanta mientras está en el trabajo. Entonces, ese es el síndrome de burnout, ese es su aspecto tan desagradable, ¿verdad? El sentirse atrapado en un esquema laboral del que uno no puede salir. ¿Y qué le pasa a la gente que tiene este síndrome? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo en el día a día? Puede tener, a ver, en lo emocional la gente se siente mal, puede sentirse triste, ansiosa, argelada en el trato con los demás, irritable. Con frecuencia hay repercusiones físicas, porque al ser un estrés crónico uno duerme peor, uno come peor, hay gente que mata el estrés comiendo, hay gente que mata el estrés sin comer, la gente a veces se cierra, cuando está estresada, agotada, se cierra más en sí mismo y justo corta aquello que más le puede ayudar, que son las relaciones sociales. A veces uno deja por falta de tiempo, por cansancio, otra cosa que puede ayudar mucho que es la actividad física, porque uno nunca tiene tiempo, pero justamente la actividad física ayuda a quitarse mucho estrés de encima y poder seguir adelante, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir charlando de esto ya en el próximo bloque con el doctor Néstor Girala. Vamos en este cortecito, además de ver cuáles son las empresas que están apoyando a nuestro programa, nos quedamos pensando un poquito de qué tenemos que hacer, en qué etapa estoy yo, ya estoy a punto de quemarme el cerebrito o todavía no. Ya sabemos los síntomas, entonces es muy importante tomar un poquito la decisión de frenar y de que no nos suceda esto. Volvemos ya. Bueno,
estamos charlando con el doctor Néstor sobre este tema del burnout y hay profesiones que son más propensas a tener este síndrome. Sí, sin duda, las que tienen más atención a la gente, atención directa a la gente. Yo porque me toca, me interesé más en el tema dentro de la medicina, ¿verdad? Sí. Te contaba que vi una estadística publicada este año en los Estados Unidos que usando un cuestionario identificaba un 55% de los médicos de todas las especialidades con síntomas de burnout. Claro. En el año 2008 en la Facultad de Medicina, algunos grupos de estudiantes haciendo trabajitos de investigación, 2 grupos agarraron este tema y uno estudió burnout en emergencias médicas, que ahora se llama Hospital del Trauma, sí. pero en emergencias médicas, y encontraron, creo que el 30% del personal médico tenía burnout. Otros estudiaron en residentes de cirugía. Los residentes son los médicos recién recibidos que durante los 3 primeros años o 4 primeros años hacen un trabajo más intensivo. Eso implica, por ejemplo, 3 guardias de 24 horas a la semana y cosas así. Ahí llegaba al 40% del burnout. O sea, en la profesión médica es muy alto. Claro. ¿Sí? Y a veces la gente se queja. Hay una frase a mí siempre me choca, que la gente te dice, ¿cómo se llama ese doctor que es tan argel? Y entonces el tema es, a veces pasa el tiempo, uno se va desgastando, claro, y ahí se nota la despersonalización. El paciente empieza a ser algo irritante, una molestia, un acoso, el que te llama, el que te insiste, claro, el que no te entiende. Y uno fue quemando etapas de paciencia, uno fue quemando etapas de satisfacción. Sí. Afortunadamente eso no pasa con todo el mundo, sí, ni todo el tiempo. Claro. Pero obviamente a veces por el cansancio, a veces por el propio burnout, se ve esa... Claro, pero esa actitud, burnout ¿eh? es una cosa y perder la paciencia es otra cosa. Hay gente Sí. que no tiene paciencia, No, hay gente que ¿verdad? no Y tiene es paciencia. argelada. Que eso, Sí. eso sería, si yo estudiara medicina, sería mi tesis, porque yo estoy segura de que el mal humor es una enfermedad. Pero bueno, pero entonces los pobres, los médicos, y todos los médicos que yo les entrevisto, vamos a hacer una... Vamos a hacer una encuesta. Una encuesta, a ver. Sí, no, pero, o sea, la profesión de los médicos es todo lo que tenga que ver el trato con los demás, pero también que el otro te exija, ¿verdad? Sí, la exigencia del otro y percibir la necesidad del otro. Te digo los médicos, pero los abogados que trabajan en el fuero de familia, que atienden separaciones, custodia de niños y demás. Dios mío. Súper espinoso el tema. Sí. Las enfermeras, enfermeros. Cuidadores de personas mayores con demencia, empleados de asilos de ancianos. Pienso en el hospital psiquiátrico donde trabajé un tiempo. Sí. O sea, son lugares muy desgastantes por el tipo de trabajo y la demanda emocional que tienen. ¿Te esos desgastaste trabajos. mucho cuando estabas ahí, doctor? Sí, ahí me desgasté bastante. ¿Estaba a punto pero del burnout o no? Sí, Sí, ¿verdad? Llegamos ampliamente. Ajá. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para no tener esto, doctor? ¿Qué hay que hacer? Ponerle un límite al trabajo, en tiempo. Rescatar la parte de la vida que no es trabajo. La relación con la familia, la relación con los amigos. Rescatar la actividad física como un factor de equilibrio importante en la propia vida. No solamente como algo que hago cuando tengo tiempo, porque nunca tenemos tiempo. Claro. De repente, algún día, al fin de semana, pero tiene que ser algo más estable a lo largo de la vida. Cuidar el descanso, el sueño, el descanso a la noche es fundamental. Aprender a manejar el estrés. Manejar el estrés no es aprender física cuántica. Manejar el estrés es saber lidiar con las sensaciones que uno tiene por el estrés y saber que uno tiene que retirarse en algún momento, que uno tiene que cambiar de estrategia, o que uno tiene que aprender a derivar o a pedir ayuda, que uno tiene que aprender a decir hasta acá se puede, a partir de acá yo no puedo más. Y un montón de otras cosas. Hay gente especializada en esto, ¿verdad? Hay algunas cosas como los hobbies, el yoga, la música, que a alguna gente le ayudan mucho a relajarse y a lidiar con la ansiedad y con el estrés, ¿verdad? Formar redes entre los trabajadores de un lugar. A veces es una tontería, para almorzar con los compañeros de trabajo a veces es un momento de esparcimiento que es un gran alivio y una gran relajación. A veces la estructura laboral no da para eso porque hay que turnarse para comer. Sí. Entonces, formar redes entre los compañeros de trabajo ayudan a sostener el propio estrés, ¿verdad? Eso también ayuda mucho. Claro. Y en la medida que se pueda incidir en el modo en que está organizada
una estructura institucional, se puede incidir también para que sea menos estresante para los trabajadores y para las personas que acuden al servicio, ¿no? Me viene a la mente Google, que sus oficinas que son conocidas, ¿verdad? Es todo sin estrés, es ahí aparentemente. Sí, aparentemente sí. O sea, tienen un lugar para ir ahí al lado del escritorio, tienen una mesa de ping-pong, tienen toboganes, tienen qué sé yo, como para... Ahora, para conseguir entrar a Google tenés que estresarte mucho y tenés que ser un genio. Tenés que ser un genio. Cierto. Sí. Bueno, tenemos otro material que habla de las consecuencias del agotamiento en el trabajo. A ver. Consecuencias del agotamiento en el trabajo. Ignorar o no tratar el síndrome de burnout puede tener consecuencias significativas, incluyendo estrés excesivo, fatiga, insomnio, desbordamiento negativo en las relaciones personales, depresión, ansiedad, consumo de alcohol o drogas, deterioro cardiovascular, colesterol elevado, diabetes, infarto cerebral, obesidad o pérdida de peso, defensas bajas, úlceras, dolores musculares, migrañas, desórdenes gastrointestinales, alergias, asma, alteración del ciclo menstrual. Se debe consultar con el médico o con un profesional en salud mental para identificar o descartar la existencia de condiciones de salud subyacentes. Todo eso puede pasar con el agotamiento. Sí, todo eso puede pasar. Yo creo que muchas de esas cosas son de sentido común, ¿verdad? Quería llamar la atención sobre dos cosas las que dijiste. Uno es que a veces se va un poco más allá del burnout y uno entra en depresión. Ahí ya no bastan las medidas de descanso y de relajación, hace falta algún otro tipo de atención profesional. Sea psicoterapia, que puede servir para las depresiones leves, sea medicación que ayuda en las depresiones leves, moderadas o severas, ¿no? A veces hace falta otra intervenciones cuando hablamos de trastornos no de depresión, sino de ansiedad, en que la persona no logra relajarse y está atormentada por la ansiedad. Hay gente que encuentra como el medio para relajarse al llegar a su casa o al salir del trabajo el alcohol u otra sustancia, la marihuana también está en la lista, ¿verdad? Pero mucha gente se va enganchando con el alcohol porque si no, no puede desacelerarse. O sea, una de las características del mundo moderno es que tenemos que pasar de estar despierto a estar dormido, de estar dormido a estar despierto, de estar gordo a estar flaco, así ya ahora, ¿verdad? Y no funciona así la naturaleza. Entonces, si uno viene ultra estresado y quiere estar calmado al rato, uno descubre que con el alcohol uno se pone tranquilo en un rato. Hay un montón de consecuencias negativas después, pero ese es uno de los motivos que la gente va enganchando con el alcohol, o también para dormir, ¿verdad? Uno viene con la cabeza cargada de cosas, toma alcohol y pum, se relaja para dormir. Y sin querer uno se va enganchando y con todo el daño físico y psíquico que supone el abuso de alcohol y el quedarse enganchado y todas las consecuencias que puede tener. Claro, hay gente que ya no puede dormir si no toma su traguito antes de a la noche. Sí. O sea que aparentemente, bueno, llega un whiskycito, una cosa así, pero cuando no puede dormir si no toma el whiskycito o el vinito... Es complicado. Y uno de los temas con el alcohol es que... el término técnico es uno va haciendo tolerancia, o sea, uno necesita cada vez más cantidad para tener el mismo efecto. Claro. Y el alcohol da sueño, pero da mala calidad de sueño. Sí. Entonces uno se duerme, pero descansa mal. Claro. Y al día siguiente uno se levanta peor. Entonces uno va entrando en un círculo vicioso complicado. Bueno, y tenemos otro material que habla de las medidas para afrontar el síndrome de burnout. A ver, por favor. Medidas para afrontar el síndrome de burnout. Administre los factores estresantes. Una vez identificados, hacer un plan para resolver los problemas. Evalúe sus opciones. Manifieste las preocupaciones a su superior. Tal vez puedan llegar a un acuerdo. Ajuste su actitud. Establezca relaciones positivas con los compañeros para lograr mejores resultados. Tome descansos cortos durante el día. Busque apoyo, ya sea de los compañeros de trabajo, amigos o familia. Esto puede ayudar a lidiar con el estrés y la sensación de agotamiento. Si tiene acceso a un programa de asistencia al empleado, utilice los servicios disponibles. Evalúe sus intereses, habilidades y pasiones. Puede ayudarle a decidir si debe considerar un trabajo alternativo, menos exigente o que se ajuste mejor a sus intereses y valores. Realice actividad física regular.
puede ayudarle a lidiar con el estrés y desconectarse del trabajo. Es importante no hacer del problema algo más grave confundiendo el síndrome con una enfermedad. Ni lo es, ni sus desencadenantes tienen por qué somatizarse si se procede correctamente. Es así. Es así. Parece fácil ahí escuchando y todo, pero no creo que sea tan fácil, ¿verdad? Yo creo que aquí en el material que leíste se ponía sobre todo el acento en las cuestiones que hacen más al trabajo en la institución donde Sí. uno está, ¿verdad? Donde uno Sí. trabaja, más que en la vida personal. Y depende mucho de la receptividad de la institución en cuestión, Claro. pero depende mucho de la iniciativa que tenga la gente, de la capacidad de unirse para hacer sugerencias o de organizarse de una manera que sea menos estresante en el trabajo, ¿no? Si hay compañerismo, o sea, eso es verdad. Estás trabajando en un lugar y ya te estás estresando, pero por lo menos te haces amigo de tus compañeros de trabajo y pueden compartir algo y eso es como que libera un poco la presión, Sí, ¿verdad? tal cual. Ayuda a veces incluso, no es el mejor ejemplo, ¿verdad? Pero a veces uno se queda en la catarsis, en el plagueo con los Sí. compañeros de trabajo. No cambia nada, pero ese hablar de los Claro. problemas de desahogo ya es algo, Sí. ¿verdad? Obviamente hay que tratar de que cambien las realidades también, Claro. ¿verdad? Pero solo el Pero reunirse por lo para menos hablar. te sentís, bueno, no soy yo la única persona, ¿verdad? También mi compañero piensa igual o están pasando lo mismo que estamos pasando todos. Sí. Bueno, eso es importante. ¿Cuánto tiempo tenemos? 2 minutos, ya le tengo que despedir al doctor. Bueno, queremos agradecerle, doctor, que venga acá al programa. Después pedir disculpas que pasaron 6 años, no sé cuánto, sin invitarlo, 9 años. Bueno, le extrañamos, doctor. Ahora vamos a invitarle más de Bueno, seguido. muchas gracias. No, pero de verdad, muchísimas gracias por estar acá, por la presencia y este tema que es muy actual. Creo que mucha gente se sintió identificada y para dar el moñito final, ¿qué es lo que tiene que hacer alguien para no llegar a tener este síndrome de burnout? No descuidar su vida personal, su vida de relación con la familia, su vida de relación con los amigos, la actividad física y el buen sueño. Daría como elementos claves para sostenerse y evitar el burnout. Perfecto, doctor, muchas gracias. Encantado. Te Muchas esperamos en gracias por un invitarme. próximo programa. Gracias. Bueno, el trabajo no lo es todo, ¿eh? Eso es lo importante, eso es lo que tenemos que saber. Es una parte muy importante, pero no es todo. Vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta estamos con el doctor Jorge Bacante, médico de familia y nutricionista. Ya estamos con el doctor Jorge Bacante, médico de familia, nutricionista, amigo de la casa. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, señora? ¿Cómo Súper se bien, encuentra? gracias a Gracias Dios. por la invitación y No, un gusto. Por favor, gracias por estar acá. Doctor, estuvimos hablando de este síndrome o síndrome de burnout, que es que se quema el cerebro prácticamente, ya no se da más, ya no da más el cuerpo ni nada, el cansancio físico, estrés. ¿Qué hay que hacer en un caso así a nivel de nutrición, ¿Qué alimentos sí, qué no? ¿Hay algo que nos pueda decir de Claro, esto? nosotros podemos tener un concepto muy claro. Estrés y alimentación marchan juntas directamente, se relacionan, diría con mayor precisión. Nosotros cuando encaramos la alimentación en los pacientes con estrés, tenemos 3 pilares fundamentales que a uno le enseñan en la especialidad de medicina del estrés, que son control del peso. Usted había leído o aumento o obesidad o pérdida de peso, cantidad y calidad de los alimentos y por sobre todas las cosas el control del alimento. Medicina, perdón, medicina del estrés, Del estrés. dijo. Hay medicina no del me estrés. diga, Hay una medicina del especialidad que estrés. se llama medicina del estrés. Y le digo lo siguiente, porque hay alimentos que son estresores. Vamos a sacar un ejemplo. ¿Cuáles? Por ejemplo, 150 ml de café tiene 100 miligramos de cafeína.
Yo Sí. no estoy diciendo que estemos en contra del café, No. estamos hablando del exceso Claro, de la toma. sí. Para tener, porque si usted está con una situación estresante, agotada, evidentemente puede creer que la toma. No estoy en contra del café, ni estoy hablando, Sí. estoy sacando como un ejemplo. El café instantáneo tiene 70 miligramos de cafeína. El café descafeinado tiene 2 miligramos. Y así sucesivamente el mate, el cacao, etc. Todos estos alimentos, por ejemplo, en la cadena del estrés, en factores que son estrés, en la sobrecarga laboral, profesional, etcétera, que todos conocemos, influyen si se dan en exceso. Por eso nosotros hablamos de control de los alimentos estresores. Para nosotros consideramos que uno de los primeros alimentos, no digo que no haya más, pero hay muchos alimentos, pero entre ellos vayamos directamente a reparar nuestro sistema nervioso, que es el que en estos momentos necesita ayuda, Sí. porque como usted dice, se está quemando, Sí. se está incendiando o nos está agotando. Por ejemplo, los frutos secos. ¿Por qué los frutos secos? Eso hace bien. Hace bien, Ah, a eso voy. Ahora sí. estoy hablando de Sí. alimentos beneficiosos, Ya. digamos. ¿Por qué los frutos secos? Porque son frutos que tienen omega 3, que es un gran alimento para el sistema nervioso, y tiene complejo B. El complejo B, y sobre todo vitamina del B1, cuando hay deficiencia de ella, puede haber irritabilidad, inestabilidad, ansiedad, estado de depresión, etc. Entonces nosotros intentamos ya con una administración de frutos secos solo empezar a ayudar al paciente a elaborar conductas, aparte de las terapias que tenga que hacer o de las medicaciones específicas, a respaldarlo a ese paciente. Otros serían los cereales integrales. Los cereales integrales, con el complejo B también que tiene y por el aporte de hidratos de carbono complejo, que son como el combustible para el sistema nervioso, hace que se reparen, se revitalice ese sistema. Después, frutas y verduras. ¿Por qué frutas y verduras? Porque siempre aparecen frutas y verduras. ¿Hay alguna en especial? Todas en general. ¿Por qué? Primero porque tienen antioxidantes y segundo porque van a reparar por su riqueza de contenido los elementos que se pierden con el estrés. Porque fíjese, mi querida, vamos a sacar un ejemplo para ser más práctico. La carga alostática, o sea, esa carga que el individuo tiene permanentemente, agota al triptófano, a un aminoácido importante, que va a formar un neurotransmisor. Sí. Si eso por un lado. Vamos a sacar otro ejemplo. Tenemos comidas hipergrasas, con aumento de las grasas saturadas, con las grasas trans, que todo el mundo ya sabe. ¿Qué hace? Se come al triptófano, por lo tanto no se forma un neurotransmisor, como ser la serotonina. Exacto. Comida grasa hace daño. Hace daño. Porque La comida grasa, por eso... Come el triptófano y no segrega la serotonina. Claro, no forma un neurotransmisor. Eso. Entonces, mira, ¿pero qué función cumple el neurotransmisor tan importante? Porque es el bombero que No, apaga el neurotransmisor incendio. es nuestro ídolo. Claro, yo le digo que es verdaderamente algo sumamente importante y lo carga. Entonces nosotros tenemos que ir pensando en todo esto. Por eso le decía frutos secos, cereales integrales, verduras, o sea, elementos que son sumamente importantes para el paciente para revitalizar, restaurar, como también asociarle complejos de B1, de B6, de B12. Tome usted el ejemplo del B6. El B6, la vitamina B6 que está en los cereales, etcétera, forma este neurotransmisor, ayuda a formar este neurotransmisor. O sea, hay sustancias que el organismo necesita y que nosotros debemos aportarle. Yo creo que el estrés, como estaba hablando usted, como estaba hablando el colega, es un tratamiento integral. Claro. Donde uno integra al paciente en todo. Primero saber cuál es la causa desencadenante, cuáles son los estresores que el paciente tiene. Intentar de contener esos estresores y tratarlo desde el punto de vista alimentario y medicamentoso. Perfecto.
Doctor, gracias. No, gracias a usted por la invitación. Lo esperamos en un próximo programa. Gracias, muy gentil, muy gentil. Nos despedimos hasta el próximo programa. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.